Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga, amado. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar compartiendo contigo una escuela bíblica más. Amén. Correspondiente a esta primera semana de mayo. Y el tema es: los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Gloria al Señor. Los objetivos son, primero, comprender la demanda divina de abnegación y santidad en la obra misionera. Toda persona que ha sido llamado por Dios sabe que su misión es anunciar el Evangelio, enseñar a otros en la palabra de Dios, y eso es una demanda que tenemos de parte de Dios. Amén, gloria al Señor. El segundo objetivo es reflexionar sobre la necesidad de un carácter acorde al testimonio de Cristo. Nuestro comportamiento debe ser parecido al de Cristo como cristianos. Amén. Tercero, establecer una conducta de sacrificio y pureza propia del obrero del Señor. La vida de un obrero del Señor es una vida de sacrificio, es una vida de pureza, porque debe parecerse a Cristo y debe sacrificarse a sí mismo, negarse a sí mismo para hacer la voluntad del Señor. La base bíblica que tenemos es el libro de los Hechos, capítulo 20, del 17 al 28. En esta parte vamos a desarrollar la clase del día de hoy. Hechos 20, del 17 al 28. Gloria al Señor. El pensamiento central dice así: el privilegio de servir a Cristo requiere también una disposición firme de sufrir con Él y de vivir una vida de piedad. Algunos conceptos importantes relacionados al tema uno de ellos es abnegación. Quizá lo hemos escuchado muchas veces. ¿Y qué significa abnegación? Significa renunciar voluntariamente a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas. Todo cristiano debe negarse a sí mismo, debe olvidar sus intereses personales para servir a otros para la gloria y honra de Dios. Al final, porque ese es el llamado que tenemos como cristiano. Santidad. El término hebreo kadosh significa puro, física, ritual y en especial moral y espiritualmente. En ocasiones también se suele traducir como separado, puesto aparte, consagrado. Gloria a Dios. Los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Ese es el tema de hoy, como decíamos, y como de manera, para ponerlo en contexto, es importante recordar qué está pasando aquí a esta altura del libro de los Hechos. El apóstol Pablo afianza a los líderes que les relevarían a él en la iglesia, en las iglesias que él fundó, aquellos líderes que continuarían la obra en ese lugar. Gloria a Dios. Pablo muestra como ejemplo digno de imitar en la obra del Señor. Él se muestra a sí mismo, gloria a Dios, como un ejemplo digno de imitar. Como él mismo incluso lo dijo en una ocasión: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, gloria a Dios, realmente él era un ejemplo. Él mismo se mostraba como ejemplo. Él seguía a Cristo, él imitaba a Cristo. Pablo motiva también a los seguidores de Cristo a no tener miedo por lo que les pueda suceder al anunciar el Evangelio. Esa invitación es para ti, es para mí, es para todo aquel seguidor de Jesucristo. No debemos tener miedo, porque el Señor, gloria a Dios, está muy atento a nosotros, está muy atento a ti y a mí. Aleluya. Aquí tenemos el bosquejo de la clase de hoy. En una primera parte veremos Pablo fue un ejemplo de abnegación y sufrimiento en la obra. ¿Sí? En una segunda parte, los misioneros desean acabar su carrera a pesar de las tribulaciones. No importa lo que esté pasando, aquel a quien se le ha encomendado una misión acabará, y su mayor galardón es poder terminar lo que se le encomendó. Los siervos de Cristo son responsables de anunciar todo el consejo de Dios. Quédate con esa palabra: todo el consejo de Dios. Aleluya. Qué lindo es Dios. Pablo fue un ejemplo de abnegación y sufrimiento en la obra. Esa es la primera parte. Y vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. A partir del versículo 17 en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Y dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia.
Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Fíjense, Pablo le está hablando a los líderes y les dice: miren, mi vida ha sido una vida constante, de constante testimonio. Yo no he cambiado, me he mantenido fiel, no he sido ambivalente. Usted y yo sabemos que Dios no está de acuerdo con las personas cambiantes. Dios quiere una persona que se decide por Él y se mantiene firme independientemente de lo que suceda. Aleluya. Y Pablo estaba testificando eso ahí mismo delante de los líderes. Y dice Pablo: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Fíjese, recibieron acechanzas, recibieron pruebas. Pablo tuvo que sufrir con lágrimas, con golpes, azotes, prisiones. Gloria a Dios. Es su misión de él anunciar el evangelio por todas partes, donde quiera que iba, donde Dios lo encomendó. Y eso nos pasa a nosotros también. El evangelio es sufrido, el evangelio nosotros tenemos que llevarlo a cuesta independientemente de lo que suceda. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Fíjense, él no ha rehuido, él no le ha sacado el cuerpo a anunciar y enseñar. Primero anuncia el evangelio y luego enseña. Eso nos deja a nosotros dicho que tenemos que anunciar el evangelio, predicar el evangelio a toda criatura. Y luego aquellos que van tomando la decisión por Cristo, entonces lo vamos enseñando las doctrinas bíblicas. Amén. Es gradual, es paso a paso. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento para con Dios. Todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces necesitamos arrepentirnos para con Dios, todo ser humano. Y luego entonces pasar a tener fe en nuestro Señor Jesucristo, confiar en nuestro Señor Jesucristo, en su obra redentora, en su sacrificio único y de una vez y para siempre, suficiente sacrificio para pagar la culpa del pecado de la humanidad, de todo aquel que va a Jesús en arrepentimiento y fe. Aleluya. Un segundo tema, gloria a Dios, nuestro segundo tema es: los misioneros desean acabar su carrera a pesar de las tribulaciones. Ojo con esta parte. No importa lo que suceda en el camino, vendrán situaciones, vendrán tribulaciones, vendrán persecuciones, pero el Señor y el obrero que ha, gloria a Jesús, que ha dado su testimonio fiel de que sigue a Dios, no importa lo que suceda, él está seguro, él está confiado en Dios y sabe que necesita continuar con la antorcha, llevar la antorcha al lugar donde debe llevarla, al lugar que se le encomendó. Dice el 22, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo no sabía lo que le podía pasar, persecuciones, y si los judíos lo perseguían fuera de Jerusalén, imagínense dentro de Jerusalén, ¿qué le podía pasar a Pablo? Cualquier cosa. Pero Pablo sabía que tenía que ir allá, no era si él quería, era un mandato, era una obligación que tenía de parte de Dios. Dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea que el Espíritu Santo de Dios le había anunciado a Pablo: mira, te van a pasar situaciones allá difíciles, pero el Espíritu Santo no le dijo a Pablo: no vayas allá en ningún momento. Entonces tenía que ir y lo advertía de lo que podía pasarle, pero eso no amedrentó a Pablo, porque Pablo era una persona valiente y estaba confiado en el Señor. Dice el 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Fíjense cómo entonces Pablo estaba claro y confiado en el Señor. Y su propia vida él no escatimaba. Su propia vida él no la valoraba sobre el Evangelio, sino por el contrario. El Evangelio de Cristo estaba por encima de todo. Dar el testimonio de la palabra del Señor estaba por encima de todo. Bendito es el nombre del Señor. Esa es la invitación que la palabra nos hace a nosotros. Si en verdad valoramos el Evangelio de Cristo, eso estará por encima de cualquier situación, por encima de cualquier prebenda que nos puedan ofrecer. Gloria a Dios. Un tercer tema dice:
Los siervos de Cristo son responsables de anunciar todo el consejo de Dios. Aleluya. Dice el 25, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo ya se estaba despidiendo y él sabía que no le esperaban cosas buenas. Y dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pablo dice, yo cumplí mi misión, yo estoy limpio porque yo, ¿qué pasó conmigo? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y he aquí una enseñanza tremenda de parte de Dios para usted y para mí. Tenemos que anunciar todo el consejo de Dios, todo lo que la palabra enseña, tenemos que enseñarle a los demás, tenemos que anunciarlo a los demás. No podemos anunciar solo una parte, o esta sí porque esta sí me conviene. No, tenemos que anunciarlo todo, todo para el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Bendito es el Señor. Precioso es Dios. Es todo que tenemos que anunciarlo. Yo no entiendo cómo hay personas que se llaman cristianos y entonces dicen solo unas partecitas pequeñas de la escritura y obvian otras. ¿Por qué? Tenemos que anunciar todo el consejo de Dios, porque el Señor nos llamará a cuenta por aquello que obviemos, por aquello que dejemos a un lado, y ya sea por miedo, ya sea por conveniencia personal, ya sea por lo que fuera. Sí, el Señor nos llamará a cuenta si no anunciamos todo lo que la palabra enseña. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él pagó por su propia sangre. Fíjense, el Señor pone a los líderes al frente de la iglesia para que cuiden el rebaño, para que cuiden, gloria al Señor, aquellos que han sido llamados al camino. Pero ojo, la iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor. ¿Por qué? Porque Él la pagó a precio de sangre. Con su propia sangre Jesús la derramó en la cruz del Calvario para comprar la iglesia, para comprar toda la iglesia. Todo ser humano que cree en Él, todo pecado ha sido lavado. Gloria a Dios en la sangre de Cristo para todo aquel que confiesa su nombre. Bendito es el nombre del Señor. Qué bueno es Dios. Entonces, amado, por eso usted y yo tenemos que estar siempre dispuestos a obrar, a trabajar en la obra de Dios, porque la obra de Dios no es del pastor, la obra no es del concilio, la obra es del Señor. Y como obreros del Señor, usted y yo debemos trabajar y hacer lo que nos corresponde, sin mirar de qué manera y por qué y aquí, por qué a mí, por qué yo no. Dios a usted le puso una misión. Trabaje en la obra de Dios, apoye a otros, ayude a otros, niéguese a sí mismo para ayudar a otros. Bendito es el nombre de Dios. Pablo lo hizo, gloria a Jesús, dejándolo todo. Todo lo tenía por basura, todo lo puso a un lado solo por agradar al Señor y cumplir con la obra que el Señor había puesto en sus manos. Ya de manera final, amados, los invito a revisar los objetivos. El primer objetivo era comprender la demanda divina de abnegación y santidad en la obra misionera. Es Dios que nos demanda a nosotros negarnos a nosotros mismos y separarnos, consagrarnos para Él. Aleluya. Que reflexionemos sobre la necesidad de un carácter acorde al testimonio de Cristo. Fíjate bien cómo estás actuando, cómo yo estoy actuando. Cada uno de nosotros revisémonos, porque a la larga nosotros tenemos que demostrar que en verdad no somos cristianos, y es si nos parecemos a Cristo en nuestro actuar, en nuestro caminar. Aleluya. Establecer una conducta de sacrificio y pureza propia del obrero del Señor. El que es obrero del Señor tiene una conducta diferente a los demás. Es una conducta de sacrificio, es una conducta de negarse cada vez, abnegarse a sí mismo, todo el tiempo, a cada momento. En lo que queremos hacer, tenemos que dejarlo a un lado por hacer la voluntad del Señor. Mostrarnos puro en lo que hacemos, de que en verdad haya luz en nuestro caminar, haya luz en nuestras vidas. Reflejemos la luz de Cristo en nuestra vida para con los demás. Que el Señor te bendiga. Y ya finalmente quiero invitarte a leer estas citas bíblicas durante la semana para que en la próxima clase pues estés más preparado y tengas un mejor entendimiento de la clase que trataremos. Aquí están los temas y aquí están las citas bíblicas. Que el Señor te bendiga, amado, Dios te guarde y recuerda,
tenemos que anunciar todo el consejo de Dios. Que el Señor te bendiga.